oyendo una prédica, la persona que a nosotros nos está ministrando, yo le pregunté y le dije, oiga, en esa prédica el hermano habló sobre la reforma y hablaba mucho de la reforma y yo me quedé con eso porque no lo especificó bien. Y entonces yo dije, ok, porque lo que yo entendía era que la iglesia necesitaba reformarse. Y entonces yo decía, ¿cómo va a reformarse? Porque reformar, cualquiera que busque esa palabra en el diccionario se dará cuenta que reformar es mejorar algo, es cambiarle la estructura a algo, el pensamiento a un sistema, lo que sea, pero es mejorarlo. Entonces yo me quedé pensando y dije, bueno, ¿cómo van a mejorar la iglesia? Si la iglesia es de Dios, pues, ¿qué mejora va a tener? Eso era la duda. No quiero que nadie más pase por eso, porque duré mucho tiempo estudiando para poder entender qué era esto de la reforma y de los hermanos reformistas, y yo decía, ¿qué es esto? Hoy el tema que quiero traerles se llama la verdadera reforma, esa reforma de la que se habló en ese momento, pero que no entendían, que yo no entendía. Al decirles la verdadera reforma, obviamente les estoy dando a entender de que hay una reforma que no es verdadera. ¿Ok? Pues lógico, si hay una verdadera, pues tiene que haber una que no es correcta. Entonces, entremos en detalle. Para la Segunda Guerra Mundial, la Iglesia Adventista ya formada, entre más o menos entre los años 39 al 45, 1939 al 1945, que duró la Segunda Guerra Mundial, hubo un problema en el lado de Europa. Los adventistas, en ese momento, la iglesia adventista, se topó con un problema serio, un problema que no supieron solucionar bien en ese momento. Y eso es lo hermoso de esto, no era hermoso eso, pero es lo hermoso de esto. Nosotros podemos aprender de nuestro pasado, podemos aprender del ejemplo de otros, ¿cierto? El Señor siempre nos ha querido enseñar por medio de repetición. ¿Por qué? Porque aprendemos así, de esa manera, así fuimos hechos, así fuimos creados. Entonces, estas personas se toparon con el problema de que en ese tiempo los nazis, que ya estaban gobernando, llegaron y les exigieron a la iglesia, como decir aquí, que llegara de pronto ahí la Gestapo y les dijera, bueno, necesitamos en primer lugar que nos ayuden con la guerra. Y ellos tendrían la idea de que necesitaban defender al país porque estaban siendo atacados por un montón de países contrarios. Esa era la ideología que ellos estaban metiendo, la idea. Aparte de eso, era el problema que ellos odiaban a los judíos. En ese momento era el antisemitismo el que estaba en su fulgor, ¿cierto? Habían judíos que eran adventistas, se habían convertido al adventismo y al cristianismo y al adventismo. Los líderes de ese momento en la iglesia de Europa se dieron ante el temor, se dieron ante el miedo, para evitar problemas, para que no fuera cerrada la iglesia adventista, para que no tuvieran todos esos inconvenientes que iban a tener y la persecución. Lo que hicieron, hermanos, simple, así, sencillamente, fue abandonar a estas personas. Oiga, los sacaron de la iglesia, en serio, los sacaron, los borraron de la iglesia. No solo eso, hasta se prestaron, porque vieron varias cosas, y esto lo voy a hablar rápidamente, porque es historia y la conocemos. Hicieron hasta publicaciones antisemitas, se metieron a apoyar completamente el movimiento nazi. En Estados Unidos, algunos lo sabían, dirigentes grandes lo sabían, y lo callaron. Hubo una gran injusticia en ese momento, hermanos. Nos hace pensar, y quiero señalarlo, cuando venga el tiempo de persecución, ¿cuántos hermanos adventistas estarán líderes? Me refiero a líderes, estarán fuertes en el Señor, como para no actuar como actuaron nuestros hermanos del pasado en Europa.
aquí es donde empieza la historia. Muchos jóvenes ahí se levantaron, porque eran los que tenían que ir a pelear, ¿verdad? Los pastores llegaban, los líderes viejos, los ancianos decían, ok, sí, tenemos que apoyarlos, ahí van nuestros muchachos, y hasta les inducían y les daban discursos para que ellos fueran y pelearan, incluso si era sábado. Muchos fueron y cayeron y qué sé yo, otros se sentaron y se pusieron firmes y no permitieron cambiar eso que ellos habían aprendido, esa verdad, se mantuvieron firmes en la voluntad de Dios y enfrentaron. ¿Qué fue lo que sucedió? Que los expulsaron de la iglesia, ellos también. Estas cosas sucedieron en ese tiempo. Les voy a poner un ejemplo. Ahí pueden ver en la pantalla, no se ve muy claro, pero este señor, Max Israel Mook, era un judío. Ese señor fue echado de la iglesia, desconocido por la iglesia. Él era adventista, era fiel, y él fue quitado y llegó a dar a un campo de concentración, del cual Dios le libró y salió vivo. Y después de haber salido vivo de ahí, se enfrentó a otro campo de concentración. O sea, en serio, era difícil salir de uno. Dios lo libró de dos veces sobreviviente de campos de concentración. ¿Qué sucedió al final de la guerra? Y este hombre, por ejemplo, y hay muchos ejemplos, pero vamos a tomarlo a él. Este hombre hizo lo que Dios espera de nosotros. Este hombre llegó, cuando salió libre y terminó la guerra, se acercó a la iglesia adventista y pidió ser inscrito y ser recibido como miembro activo de la iglesia adventista. Él perdonó lo que le habían hecho y él solo puso su mirada en Cristo y dijo: esta es la iglesia que Dios levantó, esta es la iglesia donde Dios está. Y muchos dirán, ¿cómo va a estar ahí Dios en esa iglesia? Miren lo que hicieron. Hermanos, recuerden que a Jeremías lo tiraron a un pozo para que muriera. Y Dios estaba en ese templo. Dice, también lo dice claramente que que el poder de Dios, que la presencia de Dios no salió de ahí hasta que no había sellado a las personas, ¿cierto? A los que eran fieles a Él. O sea, Dios está en la iglesia y está el control de la iglesia. Pero en la iglesia, si usted lo piensa bien, si Satanás quiere atacar y quiere molestar, ¿dónde va a ir a hacerlo? ¿A una cantina? ¿No? Ahí está, seguramente algunos demonios haciendo de las suyas, pero donde el diablo tiene a sus mejores agentes, a sus mejores representantes, es en el lugar donde él más necesita hacer daño. En el lugar de Dios, en la iglesia. Los líderes se pueden equivocar, hermanos, pero tenemos que estar conscientes si la iglesia es o no es. Ahí es donde viene el asunto. Una vez se ha hablado aquí de eso y lo quiero dejar claro, porque en sí yo no me voy a meter solamente en esto. Esto era solo para enseñar qué es una falsa reforma. Hasta el día de hoy, nuestros queridos hermanos reformistas, que yo admiro mucho, quiero mucho y respeto mucho, son fieles a Dios. Es curioso, son fieles en su pensamiento. Ellos buscan de Dios. No sé si alguno de ustedes ha conocido las iglesias que llaman de la Reforma y que son adventistas, y dicen que son adventistas, que son el remanente, que salieron de aquí. Desde aquí viene la historia. Ellos no son, ellos si acaso un tatarabuelo era el que estuvo ahí, pero se les vende la idea de que la iglesia fracasó, de que la iglesia apostató, de que la iglesia es Babilonia, de que se reunió. Yo les digo, ¿fracasó la iglesia en ese momento? Sí. Los líderes, la iglesia no. El movimiento que Dios levantó no había fracasado y no ha fracasado. Y no va a fracasar. Porque el Señor así lo dijo por medio de su profeta y en la Biblia lo está. Pero los líderes sí fallaron. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué entonces ellos siguieron aparte? A pesar de que tenían la razón en cuanto a eso que sucedió y por eso se separaron. Y por eso incluso los echaron también. Bueno, la diferencia está ahí. Por ejemplo, en este ejemplo que estoy dándoles. Ellos, si hubieran tenido perdón en su corazón, ellos hubieran regresado. La hermana White dice que tenemos que ser carbones encendidos que a su vez ayuden a encender a otros. Ahora en la cartilla mi hijo dijo algo claro, algo muy cierto. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es la misión más grande que tenemos nosotros? Es ayudar a salvar a nuestros hermanos.
y en primera salvarnos a nosotros, y ya lo vamos a ver adelantito. Aquí estoy llegando al final de esta presentación pequeña de la reforma, que no es reforma, que no está correcta. Alegan, y se alegan ellos y otras iglesias, que esta iglesia no es la de Dios, que apostató, qué sé yo. Yo les voy a explicar algo más. Es muy sencillo de ver. En 1844, el 22 de octubre de 1844, se cumplió una profecía. Todos aquí la conocemos. Unos más que otros la manejan mejor, qué sé yo, pero todos sabemos eso. La iglesia adventista fue una profecía completa. Es profética. Eso no lo tiene absolutamente ninguna otra iglesia. Hay iglesias en este momento que guardan el sábado. Hay iglesias en este momento que guardan la ley, que hablan de la ley. Hay un montón de iglesias que tienen muchas cosas y también tienen el régimen de salud. En serio, lo tienen. Pero la única iglesia que Dios levantó, que sufrió el chasco, por decírselo de esta manera, es la iglesia adventista del séptimo día. ¿Me comprenden? Y muchas personas llegan y lo primero que dicen es: iglesia. Pero usted no entiende, la hermana White dice claramente, y la Biblia lo enseña también, la iglesia somos nosotros, somos todos. Sí, es cierto, pero queda claro una cosa: cuando la hermana White estaba hablando que esta iglesia no caerá, estaba hablando de la iglesia adventista, no de la iglesia como la quieren ver nuestros queridos hermanos que están confundidos en él. Vean, aquí tengo, así rápidamente, ni siquiera, solo los voy a invitar a que vean rápidamente los versículos de, ¿qué pasa, Yuri, por favor? Aquí está, Eclesiastés 1:9, lo leímos al principio. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Siempre, si usted comete un error, si usted yerra el camino, si usted te sale algo mal, pues lo más lógico es que usted vea qué fue lo que hizo, qué motivó para cometer ese error, qué fue lo que usted hizo mal para apartarse de Dios. El problema es que muchas veces, la mayoría de las veces, volvemos a hacer exactamente lo mismo y volvemos a errar. Y lo que nosotros tenemos que aprender es de esto, precisamente, de que tenemos que entrar en obediencia a Dios y hacer las cosas diferentes de como las hemos hecho, porque si no, ahí es donde se está cumpliendo, que es lo que fue, lo mismo que será. Eso es lo que quería yo, porque de este versículo se pueden hablar muchas cosas, pero también se puede hablar de esto. Ahí, y aquí los tengo, unos versículos rápidos donde se muestra lo que es las iglesias, cómo hablaban en el tiempo de los apóstoles. Ahí. Todos estos pequeños versículos, si ustedes los leen, hablan claramente de salutaciones que los hermanos hacían. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. ¿Se dan cuenta? Cuando ustedes vengan y les digan, esta iglesia somos todos por aparte, y no es un movimiento, no es una institución, no es una denominación, entonces ¿por qué ellos les decían iglesias a la de tesalonicenses? ¿Por qué decían las 7 iglesias que están en Asia? Que Asia era inmenso, ¿cierto? Eran iglesias. Se le puede decir iglesia a un grupo donde se reúnen fieles a orar a Dios, son iglesias. Cuando la hermana White habla de la iglesia, estaba hablando de la iglesia adventista. Ahora se pasó una cita, y es cierto, que se la atribuyen a Bonaparte, otros se la atribuyen a Confucio, aunque Bonaparte también la dijo, es más, la dijo un expresidente de Estados Unidos. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Nosotros tenemos que aprender este pedacito que yo les estoy hablando, para poder entender que cuando ustedes les hablen de reforma y les hablen de reformistas, se den cuenta qué fue lo que sucedió. Fue una mala preparación de los líderes de ese tiempo, que en este momento pueda que también, y una actuación mala. Ellos pues abandonaron su fe
Ellos prefirieron la comodidad que enfrentar las consecuencias de ser fieles a Dios. Y de ahí las consecuencias fueron terribles. Todavía hoy, en el 2020, vemos la Iglesia Reforma hablando de que ellos son la verdadera Iglesia Adventista. Yo creo personalmente que todos ellos, y que muchos católicos, y como lo dice la hermana White, en muchas iglesias, ahí está el pueblo de Dios, y Dios los va a traer en su momento. Pero nosotros que tenemos la dicha de estar en la verdadera iglesia que Dios levantó, en el verdadero movimiento, como le decía la hermana White, pues lo que tenemos que hacer es conocer nuestra historia y entender qué es. Ahora sí, ya sí quiero entrar en materia bien, y ahora quiero hablarles de la verdadera reforma, de esa reforma que ellos han hablado tanto y que se ufanan de decir que se está pidiendo una reforma urgente. La hermana White habló claramente contra las personas y lo advirtió, y perfecto. Los que aseveran que las iglesias adventistas constituyen Babilonia o parte alguna de Babilonia deberían permanecer en casa. Vean lo que está diciendo, qué duro. O sea, lo que les está diciendo nada vienen a hacer. Quédense ahí, no hablen eso. Cuando un profeta habla, que está hablando es Dios. Deténganse y consideren cuál es el mensaje que debe ser proclamado en este tiempo. Ese problema que existía desde ese tiempo sigue existiendo aún hoy y nos siguen perjudicando muchas almas. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, hermanos, y lo que nosotros tenemos que velar por conocer. Voy a hablarles de unas 2 o 3 citas del espíritu de profecía, y luego para explicarles lo que es la reforma, y luego, hermanos, en el resto del tiempo que queda, con Biblia, con pura Biblia, vamos a ver si es verdad o es mentira lo que estamos hablando, porque hay algo importante. Un adventista de verdad se basa en la palabra de Dios, pero tiene una ayuda, que es los testimonios que Dios dio a la iglesia por medio de su profeta. ¿De acuerdo? Entonces, en Servicios Cristianos, página 53, y ahí lo están viendo la cita, para que vean, la pueden buscar y verán que es cierta. Y dice: un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestra primera obra. Cuando yo comencé a analizar este tema, yo me quedé viendo esto y dije, wow, un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es urgente y debe ser nuestra primera obra. ¿Cómo nuestra primera obra? Para usted ayudar a otro, primero tiene que ayudarse a sí mismo. Usted tiene que ser reavivado antes de poder ayudar a reavivar a otro, hermano. Ya les digo por a dónde vamos. La siguiente cita dice, y esta es la que siempre hablan y la que les dije que más adelante íbamos a ver: tiene que realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la guía del Espíritu Santo. Ok, analicemos esto. Un reavivamiento y una reforma no es lo mismo. Ahí mismo, en esa misma página 54, la hermana White nos explica eso. Nos lo explica de una manera muy clara. Dice que la reforma y el reavivamiento no es lo mismo. El reavivamiento es una vivificación. El reavivamiento es una resurrección espiritual. Eso, digámoslo así, una resurrección espiritual. ¿Qué es entonces? ¿Cómo lo entendemos? Es muy sencillo. Resucitar espiritualmente. Ténganlo ahí, ya se los voy a decir. Y la reforma significa una reorganización o un cambio de ideas y teorías. Eso ya lo habíamos hablado al principio. Entonces, tenemos que resucitar espiritualmente y tenemos
que reformar nuestra mente, o sea, nuestra manera de pensar y nuestras teorías, nuestro conocimiento, por decirlo de esta manera. Ok. La palabra también dice, aunque existen males en la iglesia y los habrá hasta el fin del mundo, la iglesia ha de ser en estos postreros días luz para un mundo que está contaminado y desmoralizado por el pecado. La iglesia debilitada y deficiente, que necesita ser reprendida, amonestada y aconsejada, es el único objeto de esta tierra al cual Cristo conceda su consideración suprema. La hermana Juárez nos está llevando directamente a eso. Está diciéndole que eso es lo más importante que nosotros tenemos que hacer. Luego nos llegan otros hermanos y nos dicen, ven, hay que reestructurar la iglesia. Aquí sí está hablando la hermana Juárez de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Eso es lo que está hablando. Entonces, no puede haber una reforma sin un reavivamiento, y no puede haber reavivamiento sin una reforma. Un reavivamiento sin reforma. Un ejemplo. Reavivamiento. Usted entrega su corazón a Cristo. Usted tiene un encuentro personal con Dios. Eso es un reavivamiento. Nosotros estábamos muertos espiritualmente y revivimos. ¿Por qué revivimos? Porque Cristo llegó a darnos vida. Él vino a darnos vida. Después lo vamos a ver en la palabra. ¿Qué es lo que sucede ahí? Entonces, ¿qué usted resurge? Revive. Pero el reavivamiento sin la reforma, lo que se va a convertir es en un sentimentalismo. Lo que pasa muchas veces con algunas iglesias, donde los hermanos entonces se ponen eufóricos, se ponen felices, se ponen alegres, pero sin entendimiento. Entonces lo que se convierte es en un fanatismo, en pasión, en emoción simplemente. Y lo contrario sería que se diera una reforma, pero sin reavivamiento. Un buen ejemplo sería los escribas y los fariseos. Ellos tenían entendimiento de la ley, tenían entendimiento de las teorías y tenían sus doctrinas, pero no tenían vida espiritual. Ellos no estaban entregados a Dios. Ellos no aceptaron a Jesús. No hubo ese reavivamiento en ellos. Un ejemplo es con Adán y Eva. Adán llega y peca, y al pecar el Señor le dijo, ciertamente morirás. ¿Cómo murió? Espiritualmente. Su muerte espiritual lo alejó de Dios, y su actitud, su actuar cambió porque él, ya cuando oyó que Jesús venía en el Edén, en lugar de acercarse a él como antes, más bien trató de huir, no se quiso acercar a Jesús. ¿Por qué razón? Porque no tenía el reavivamiento y la reforma que necesitamos en el corazón para poder estar en paz con Dios como tiene que ser. Si podemos brincarnos hasta Efesios 2:12. Ok. Vamos ahora con la palabra. Dice, y Él nos dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Claramente, lo que estamos viendo es que Jesús, la relación que tenemos al entregar nuestro corazón a Jesús y al aceptarle y al aceptar su sacrificio, Él nos da vida. Aquí lo está diciendo claramente la palabra. En Jeremías 17, 9, 10, aquí es donde viene, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Todos hemos leído este verso. Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Lo que nos está diciendo aquí el Señor es que la palabra, el conocimiento, nos llega a nosotros, y Él, sabiendo qué es lo que necesitamos, eso es lo que nos manda conocimiento, nos manda palabra. Ahí, porque el Señor es el único que conoce el corazón. Nosotros nos engañamos nosotros mismos, somos, en serio, nos engañamos de tal manera que queremos estar haciendo lo bien. Cuando estamos mal y estamos lejos de Dios,
lo que hacemos es justificarnos. Siempre tenemos una justificación para lo que estamos haciendo. Ahí el gran problema. Una vez Martín Lutero dijo una frase: le tengo más miedo a mi corazón que al mismo Papa y a los cardenales. Ese es nuestro peor enemigo, nuestro propio corazón, nuestro engañoso corazón. En el Salmo 139, 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Todos estos versículos lo que nos están guiando y lo que nos están enseñando es cuál es la verdadera reforma que nosotros tenemos que hacer. Es cambiar nuestra manera de pensar. ¿Cuál? Cambiar nuestra manera de pensar a la manera de pensar de Jesús, a lo que la palabra, que es Jesús, nos está diciendo qué hacer, cómo actuar y qué creer. El Espíritu Santo es el que hace ese cambio en nuestro corazón, es el que tiene ese poder para cambiarnos. Vean la cita que sigue. Todos la hemos leído, pero analicémosla bien, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta su presencia. Llega la espada y corta. ¿Qué corta? Corta lo malo. Va entrando, va penetrando, llega y corta lo que tiene que cortar. ¿Por qué corta lo que tiene que cortar? ¿De qué manera lo hace? Porque cuando usted se da cuenta que algo está mal, por medio del conocimiento que le llega, pues entonces está en usted elegir si lo hace o no, obviamente. Pero si usted ya lo conoce, usted ya lo puede cortar. Muchas personas ni siquiera saben que están haciendo mal. Saben que están mal, pero no saben exactamente en qué están fallando. Siguen defendiendo su mal sin conocerlo a profundidad. Dice, en el comentario adventista, en el tomo 5, en la página 1105, ahí nos dice que Cristo es la encarnación de la ley. Allí es donde está todo el secreto de esto, hermano. Cristo es el reflejo. Él dijo, el que me ve a mí, ve a mi Padre. Entonces, si nosotros vemos a Cristo, estamos viendo a Dios. Si nosotros seguimos a Cristo, estamos siguiendo a Dios. Si nosotros hacemos lo que Cristo hace, pues estamos haciendo lo que Dios nos pide hacer. Ahí es donde está la reforma. Esa es la reforma verdadera que tenemos que tener. La reforma de la iglesia, de cambiar, que es constante, que tiene que ser así todo el tiempo. Vean, hermanos, yo he estado haciendo un cálamo a esto muchas veces y he dicho, pero ¿cómo vamos a cambiar? ¿Cómo puedo yo? ¿Qué manera puedo yo usar? ¿Qué estrategia puedo usar? Obviamente, con la fuerza que Dios nos dé para cambiar mi carácter, para moldearme, para ser diferente, para ser como Dios quiere. Y haciéndole números, yo le llamo que es un tip. Ya lo que es un tip, es un secretito para que las cosas funcionen. Yo le llamo, ¿qué haría Jesús? Vean, hermanos, yo los reto a ustedes aquí. Por las próximas 24 horas, intenten hacer esto que les voy a decir. Simple y sencillamente lleguen y digan, en cada cosa, a partir de este momento en adelante, ¿qué haría Jesús? Van a ver que no es nada fácil. Yo lo he intentado 3 veces. Las 3 veces he fallado, hermanos. Vean, en serio, he fallado. Llega alguien y te dice algo que te molesta, o qué sé yo, o pasa una situación, un montón de cosas. Es más, hermano, miren, me levanté en la madrugada, me desperté en la madrugada, vi la hora, como la 1 de la mañana, estaba libre, ese día no trabajaba, y me acordé del plan que tenía, y dije, ¿qué haría Jesús? Dije, el Espíritu Santo no te va a mentir, Él está ahí.
Si usted es sincero y usted dice, Señor, voy a hacer por 24 horas lo que hizo Jesús, voy a actuar como Jesús durante 24 horas, inmediatamente lo que me dijo el Espíritu fue, bueno, por el conocimiento de la palabra, ¿qué creen? Pues sálgase de la cama y que se llore, y pídale a Dios, y ore con Dios, búsquelo de madrugada. Y yo me quedé así y dije, bueno, Jesús también estudiaba la palabra. Y entonces puse el celular, puse audible la Biblia para oír la Biblia. Ah, está bien, a Jesús le gusta eso. No escuché ni un párrafo, ya estaba dormido de nuevo. ¿Me entienden? No hay una entrega verdadera de parte de nosotros. Entonces no hay una preparación también verdadera. O sea, fuerte. Sí hay una entrega verdadera, pero no es comprometida como la que debemos de hacer. Ese es el gran problema que tenemos. Y esa es la reforma que la hermana White dice que tenemos que hacer y que debe ser nuestra primera obra. Cambiar nuestro corazón en entrega sincera delante de Dios. Dejar de estar jugando a cristianos y hacer las cosas como tienen que ser. La iglesia adventista, nuestra fe, tenemos la verdad que ninguna iglesia, óigame bien, que ninguna iglesia en todas las épocas de este mundo ha tenido. Tenemos la verdad más grande, tenemos el cúmulo de conocimiento más bueno que hayan tenido ningún otro cristiano, ningún otro profeta. Óigame bien, profeta, porque a pesar de que dijeron cosas que iban a suceder, en veces ni ellos mismos las comprendían. Nosotros sí, nosotros comprendemos todo lo que habló Daniel, podemos comprender todo. Imagínense en qué clase de conocimiento tenemos en este momento. Y todo eso se está desperdiciando porque estamos dormidos, porque somos una iglesia dormida, porque no nos hemos entregado al Señor como debe de ser. Y ese es el llamado que estamos recibiendo. Esa es la reforma y ese es mi humilde mensaje que les traigo aquí hoy. La manera, lo que Dios me puso para compartirles. Por lo menos queda demostrado bíblicamente, queda demostrado con los testimonios y queda demostrado con la historia lo que es una verdadera reforma y lo importante que puede ser para nuestras vidas. Una entrega total, sin reservas, sincera delante de Dios. No podemos sinceramente cambiar si no ponemos de nuestra parte. Dios está ahí. Nosotros nada más tenemos que dar un paso para hacerlo. Y entonces Dios nos va a fortalecer y nos va a apadrinar y nos va a ayudar a llegar. Pero si no damos el paso, nunca va a poder Dios ayudarnos, porque oigan la palabra, hijo mío, entrégame tu corazón. Él no está diciendo, hijo, voy a agarrar tu corazón y te lo voy a cambiar. No, Él lo está diciendo, entrégame tu corazón. Siempre hay una acción de parte de nosotros antes de que Dios pueda actuar. Eso se llama libre albedrío, eso se llama el respeto que Dios tiene por nosotros. Pone circunstancias en nuestra vida para que nos veamos forzados a buscar de Él, porque Él en su misericordia y en su amor, por querer que nosotros nos acerquemos a Él, nos hace que pasemos por eso. Pero al fin y al cabo, y conociendo la verdad que conocemos, eso es lo que tenemos que poner en práctica. La palabra que hemos recibido, el conocimiento que tenemos. Que Dios les bendiga, hermanos. Esto es el mensajito que les tenía. Dios los bendiga. Tentado no cedas, ceder es pecar. Más fácil sería luchando triunfar. Valor pues resuelto, domina tu mal. Dios puede librarte de asalto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma.
salva tu vida de ofensas a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Amante benigno y enérgico sé, en Cristo tu amigo, con toda tu fe, rinde a Dios tu vida, ríndele tu ser, corona te espera y vas a vencer. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma.